bendiga. Continuamos con nuestros estudios en esto que hemos denominado del corazón de Dios a tu corazón. Bueno, estamos con este tema tan apasionante que es el de la mente, ¿no? Sabiendo que es una herramienta que Dios nos ha dado. Y en el último estudio, el cual recomiendo poder ver los videos, habíamos hablado de 5 aspectos importantes que tenían que ver con cultivar una mente renovada. Y tenían que ver con el saber, el sentir, el expresar, el desear y el reconsiderar como facultades de la mente, ¿no? Así que sobre esta base y estas facultades es que vamos a estar hablando en esta ocasión sobre cómo desarrollar una mente renovada. Hay algunos aspectos importantes que tenemos que entender y lo primero es que tenemos que reaprender. Tenemos que reaprender a pensar. Y en esto hay que hacer una construcción nueva. Ya lo hemos estado viendo desde el punto de vista de sus fundamentos, inclusive considerando la diversidad de formas de pensar que puede tener un ser humano. Vamos a ver 10 aspectos de cómo poder desarrollar una mente plena, una mente espiritual. Y en este aspecto yo quisiera que pudiéramos ver en Romanos capítulo 7, versículo 18, lo que dice el apóstol San Pablo sobre las características que tenemos los seres humanos y aún los hijos de Dios en lo que pensamos. En el versículo 18 del capítulo 7 nos habla de una lucha que tiene el apóstol San Pablo en cuanto a las motivaciones de su corazón, lo que él desea, pero lo que en realidad se encuentra en cuanto a sus debilidades personales, en cuanto a la construcción que tiene como ser humano. Y dice lo siguiente: esto es una lucha, es un conflicto, es una crisis que tenemos todos, y es bueno verlo reflejado aquí en la palabra de Dios, en las Escrituras. Y dice así: y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí, es decir, mi propia naturaleza humana, pecaminosa. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, el hombre espiritual, la mente espiritual, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, otra realidad, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne o con mi humanidad, dice, a la ley del pecado o a las debilidades humanas. Es decir, que este conflicto está. Ahora bien, lo que San Pablo aquí está colocando y que debemos tener en cuenta cada uno de nosotros, son 10 cosas importantes. La primera de ellas es que debemos estar conscientes de esta realidad, de lo que yo sé de la palabra de Dios, lo que yo sé al cultivar una mente espiritual, ¿sí? Y lo que no hago. Esto es lo importante, ¿sí? Tener esa conciencia para no caer en la hipocresía, ni tampoco caer en la frustración, en este conflicto tremendo que a veces nos ofrece la salida de la hipocresía, la apariencia, o la salida de la frustración, la depresión, en definitiva la tristeza y la culpa. Bueno, en este aspecto de la conciencia tenemos que tener determinación y disposición. Determinarnos, ¿sí? A ese presente. Tenemos un presente en donde la mente está actuando. Siempre la mente está actuando en ese presente, de una u otra manera. Uno puede ser consciente o inconsciente, pero está trabajando en un presente. Entonces, tenemos que tener una determinación y una disposición. Y en Filipenses 4:13, esta determinación debe expresarse de la siguiente manera: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, no en mí mismo, sino en Cristo, lo que Cristo logró. Y esto es muy importante.
¿sí? Es como el chiquito que va tomado de la mano del padre. Todo lo puedo en papá. Yo soy débil, pero mi papá es fuerte. Y todo lo puedo en él. Y mi debilidad la suple su fortaleza. Así que esto es muy importante, esta disposición, ¿sí? Así que es la fuerza del Señor y la perfección del Señor lo que me va guiando y me va llevando aún pese a mi debilidad. Por eso es importante entender de que tenemos que transformar las circunstancias que vivimos en oportunidades para que Dios se glorifique. Siempre en tu mente, en la batalla mental, siempre toma cada circunstancia como una oportunidad de transformar aún lo débil tuyo, ¿sí? En una oportunidad que se manifieste en la fortaleza de Dios. Y esto es muy importante. Esto nos lleva al segundo punto que quiero que lo tengamos en cuenta. El segundo punto es que tenemos que reconocer la gracia de Dios. La gracia de Dios en donde nos muestra que por nosotros mismos no podemos, somos impotentes. Y que lo que tenemos y aún lo que hemos conseguido no fue por nosotros. Porque a veces queremos de alguna manera referirnos a tomar parámetros de, entre comillas, algunos éxitos, conductas, formas y logros que logramos. ¿Sí? Comparándonos con otros que no lo lograron. Pero sin embargo ha sido la gracia de Dios. Es la gracia de Dios la que te ayuda en lo que te falta, en lo que no lográs. Y es la gracia de Dios la que permite lo que logres. Y lo que puedas llegar a hacer es por gracia de Dios. En Efesios, en el capítulo 2, versículo 8, San Pablo desarrolla toda una maravillosa descripción de la gracia, pero lo voy a sintetizar en el versículo 8 del capítulo 2 de Efesios. Dice, porque por gracia ustedes son salvos, por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, pues es don de Dios. Es decir, que la salvación y todo logro y todo desarrollo humano es por gracia de Dios. Y toda debilidad que tenemos es cubierta por la sangre de Cristo y la virtud de Cristo, la obra de Cristo por gracia de Dios para nosotros. A nosotros nos corresponde la fe que también nos es dada, nos es entregada la fe para poder creer. Así que ni tan siquiera la fe es nuestra, nos es dada cuando recibimos la palabra de Dios, porque la fe viene por oír y oír la palabra de Dios. En tercer lugar, tenemos que proclamar el poder de Dios. Esto es muy importante, proclamar el poder de Dios. Si vamos a desarrollar una mente plena, una mente espiritual, hay que declarar el poder de Dios. Nuestra mente tiene que estar en los sistemas de Dios, que es sobrenatural. Es sobrenatural. Entonces tenemos que entrar en parámetros distintos a los humanos, ¿sí? En los parámetros de Dios. Y Filipenses 4:13 lo dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nuestra mente debe ubicarse en el sistema de Dios, que es perfecto, que es todopoderoso, ¿sí? Y que es absoluto y es infinito. Entonces, en los atributos de Dios tenemos que fijarnos nosotros. Nos tenemos que ubicar por esa gracia de Dios, estar en Él. Miren, todo el libro de Efesios tiene una preposición que lo caracteriza al libro, que es posicional, es en Cristo, en lugares celestiales, en Cristo, en la obra de Cristo. Entonces, ubicarnos en ello, porque Dios nos ha permitido que a través de su Hijo Jesucristo podamos estar en Él. Entonces tenemos que declararnos en ese sistema, como Él lo dice. Así que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A esto se refiere Joel. Joel en el capítulo 3, versículo 10, dice: diga el débil, fuerte soy. ¿Por qué? Y porque somos fuertes por papá. Porque Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces Él perfecciona nuestra imperfección. Él suple nuestra carencia en provisión de poder de Dios, del poder de Dios, de la capacidad de Dios. Así que tenedlo en cuenta, este segundo aspecto, reconocer la gracia, para no llenarte de orgullo. Eso no es tuyo, no es de ustedes, es don de Dios. Así que siempre la gracia, siempre la gracia. Es tan sencilla esa frase, pero no decirla como una costumbre, sino como una conciencia, ¿sí? De decir gracias a Dios. Y cuando decimos gracias a Dios, tener la conciencia de la revelación del Evangelio, que es gracias a Cristo. A Cristo.
Así que tener en cuenta la gracia de Dios en todo momento es lo que ubica al verdadero creyente, no en sus cosas, sino en las de Dios. Qué importante. En tercer lugar, en cuarto lugar, tenemos que integrarnos al plan divino, Hay un plan que Dios ha preparado desde antes de todos los tiempos. Desde antes de la creación Dios tiene un plan y nosotros entramos en ese plan. Somos protagonistas con fecha y lugar. La fecha es nuestra vida. Del momento que hemos nacido, hemos comenzado a entrar en ese plan de Dios, en ese propósito eterno de Dios, pero que ahora se desarrolla en este tiempo presente. Y tu conciencia, tu mente debe estar activa de manera permanente. ¿Sí? Cuando hablamos de manera permanente, significa que tu presente determina lo que va a seguir. Y aún lo que pasó, tu presente lo va a determinar. Porque aún la confesión nos permite recibir el perdón de nuestros pecados. Y la fe nos permite extendernos a lo que sigue. Así que tu presente, tu hoy, tu momento, tu ahora es fundamental. La manera en que tu mente pueda pensar. 1 Corintios 1, versículo 9. Dice así: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados, o fuisteis, en plural, fuisteis llamados a la comunión a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Integración. Entonces, Dios se ha fijado en ti porque ya te tenía presente, pero para que te integres hoy. No podés estar desintegrado porque Dios tiene un plan y la comunión con Cristo también tiene que ver con la comunión con su plan, con su propósito y con el pueblo de Dios. Porque claro, no sos absoluto y yo tampoco lo soy, pero juntos conformamos el cuerpo de Cristo. En esa comunión, articulados por el amor de Dios, integrados allí al cuerpo de Cristo, nosotros entonces logramos estar en ese plan de Dios. Esa es la manera. Acordate que Jesús habló de la vid verdadera y allí en Juan 15 y dice que el pámpano no puede estar separado, porque si el pámpano está separado de la vid, se seca, no produce. Así que qué importante es esto, muy importante tener una mente integrada al plan de Dios a través de la comunión, por supuesto, a través de la comunión. Qué vacío que se siente cuando uno no está en comunión, Cómo uno se siente lejano, vacío, y como que uno no está en la cosa, no sabe qué está sucediendo, aunque uno dice, bueno, pero yo sigo creyendo a mi manera, pero yo creo, o siempre tengo presente a Dios. No, para tener presente a Dios tiene que saber qué está haciendo con el cuerpo. Así que qué importante es esto, tenerlo en cuenta. Bien, en quinto lugar, una mente que se va desarrollando como una mente espiritual, que se va construyendo, es una mente que debe tener esperanza. Hay que cultivar la esperanza, porque la esperanza tiene que ver con saber el plan de Dios y saber lo que viene. Y lo que viene siempre es glorioso, porque dice que la gloria postrera es mayor que la primera. Y nosotros sabemos que nos aguardan cosas maravillosas, aún en pruebas difíciles, deterioro físico, enfermedades, aún separación física de los hermanos, separación. Pero dice la palabra del Señor que aunque este tabernáculo se deshace, el interior se renueva, porque estamos llamados a una gloria maravillosa, Y anhelamos, por supuesto, y estamos esperando la segunda venida del Señor. En Hebreos 10, capítulo 22, dice lo siguiente, en Hebreos 10, versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre o esperanza de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Tengamos esta esperanza, y por esa esperanza estemos purificándonos, perfeccionándonos, sabiendo de que el Señor está esperando eso de nosotros y que el Señor viene y que nosotros vamos hacia Él. Tengamos esa esperanza. Así que anoten ese texto de Hebreos 10, 22. Otro aspecto importante, en sexto lugar, encontramos que debemos tener una mente que considere a los demás. El corazón
el corazón del orgullo es el yo. El corazón, la raíz del orgullo es el yo. La egolatría, considerarse a sí mismo. Eso hace vivir en soledad, pero mirando a los demás justamente como inferiores, ¿sí? Mirando a los demás como adversarios, mirándolos donde allí nace la envidia o nace también la vanidad, etcétera, etcétera. Las competencias. Bueno, tenemos que cultivar una mente que tenga no solamente una integración colectiva, una integración de cuerpo, sino que también considerar al otro, considerar a los demás. De hecho, la palabra de Dios dice que consideremos a los demás como superiores a nosotros mismos, como superiores a nosotros mismos. Y en Hechos 24, 16, yo quisiera leer esta palabra también del apóstol Pablo. Dice así: y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Tener una conciencia ante Dios, pero también nuestra relación con los demás, ¿sí? Una buena conciencia ante Dios y ante los demás. Procuro, dice, cada día. Es verdad que no son fáciles las relaciones con las demás personas. No es fácil. Nosotros tampoco somos fáciles para los demás, ¿sí? Pero nosotros, si queremos cultivar una mente sana, una mente espiritual, vamos a tener que considerar a los demás. Considerar a los demás. Eso es muy importante. Cuando vos considerás a los demás, sos consciente justamente del lugar del otro, de la necesidad del otro, ¿sí? Y de las facultades del otro también, del lugar que tiene. Así que qué importante es esto. Esto te lleva a una mente sana, una mente sin envidias, una mente sin arrogancias y una mente que está buscando justamente el bien de todos los demás. Bien, en séptimo lugar, quiero que anoten, una mente plena espiritual es una mente de paz. Vive anhelando la paz. Fundamental. De hecho, Jesús en el Sermón de la Montaña dijo: bienaventurados los pacificadores. Los pacificadores. Vivimos en un mundo de violencia, de conflictos, que ya en el hogar y aún en las pequeñas sociedades humanas, ¿sí? Allí ya hay conflicto, ¿sí? La Biblia nos habla del conflicto intrauterino, antes de nacer, que tenían los gemelos, Jacob y Esaú. Ya nos dice ahí en los conflictos que tenían ellos, ¿no? Que dice que los chiquitos se peleaban en el vientre de su madre. Bueno, y la realidad es que después dio dos naciones que hasta el día de hoy están en conflictos. Bueno, pero toda la raza humana vive así, con falta de paz, la gente vive alterada, etcétera, etcétera, con falta de comprensión, con falta de paciencia. Bueno, hay una gran ausencia de paz. Bueno, una mente sana cultiva la paz, ¿sí? Anhela la paz, la anhela. Y el Salmo 34:14 dice: busca la paz y síguela. Busca la paz. A ver, ¿de qué manera podemos lograr la paz? Buscar significa ver de qué manera, buscar de qué forma se puede tener paz. Ahí en esa pequeña sociedad que es tu familia y luego en los marcos mayores, ¿sí? Luego en la sociedad. Pero es importante buscar la paz y seguirla. Y seguirla. Buscar la paz y seguirla. Porque la Biblia dice que el Señor Jesús dijo que son bienaventurados los pacificadores. Bien, una mente entonces espiritual es una mente pacífica, que busca la paz y anhela la paz. En octavo lugar, una mente espiritual obviamente está firmada en la palabra de Dios, está firmada en la Biblia, se cultiva en la Biblia, se cultiva en la palabra de Dios, está enmarcada dentro de la Biblia, como Josué recibió la palabra de parte de Dios. Josué recibió esa palabra, dijo: meditarás de día y de noche y harás conforme a lo que está en ella escrito. No te apartarás ni a derecha ni a izquierda. Entonces harás prosperar tu camino. Una mente espiritual debe leer la Biblia, debe leerla y aplicarla a la vida, luchar. Claro que la demanda de Dios es muy alta. Para mí es altísima, para mí. Soy un siervo de Dios, pero es altísima la demanda de Dios. Altísima, pero allí procuro, allí hay que enfocarse, ¿sí? Porque una mente espiritual se construye sobre la palabra de Dios. En el conflicto, la palabra de Dios. En la caída, aún en el pecado, la palabra de Dios es la que te va a levantar, la que te va a hablar del arrepentimiento.
La palabra de Dios es la que te va a guiar hacia tu proyecto, hacia aquello que Dios colocó, hacia los anhelos. La palabra de Dios te va a colocar las pautas de convivencia, las formas, las prioridades, la palabra de Dios. Bueno, si tuviera que darte texto, llenaríamos todo este espacio con textos bíblicos acerca de la palabra de Dios. Pero voy a sintetizarte un pasaje de guía para que tu vida se ilumine. Y está en el Salmo 119, 105. Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Qué dicen estas dos figuras? La lámpara y la lumbrera. Y la lámpara te alumbra donde estás. Podés entender aún el interior de tu mente, el interior de tu corazón. Ves dónde estás ubicado. Mirás y revisás tu propia casa, tu propia pieza. Y luego ves el camino hacia donde vas. Lumbrera, como ese vehículo que le pone las luces altas en la ruta para ver bien lejos. La lumbrera para aquellos que en el campo, ¿sí?, ven justamente que la luna y las estrellas iluminan el campo en el medio de la noche. Bueno, qué importante, ¿eh? Una mente espiritual se construye con la palabra. Si no estás leyendo la palabra, si no buscas la palabra, va a ser muy difícil que cultives una mente espiritual. Lo más probable es que será una mente egocéntrica, que piensa por sí mismo. ¿Sí? Así que bueno, vamos al punto número 9, que nos habla también de cómo desarrollar una mente espiritual, una mente plena, y es cultivándose en la oración. Es en la oración en donde justamente la mente allí se pone en la camilla, en el quirófano para que Dios opere. La mente encuentra su cita íntima en la oración. En la oración la mente allí le pregunta a Dios: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Como dijo San Pablo cuando se encontró con Jesús. ¿Qué quieres que yo haga? Señor, dime cómo estoy. Mira y prueba mi corazón. ¿Cuántos textos que hay, no? Mira y prueba mi corazón. Entonces, en el altar de la oración, allí Dios nos revisa. Es el consultorio médico, el altar de la oración. Si no se ora, es muy difícil cultivar una mente espiritual, imposible, sin diálogo con Dios, ¿eh? Así que al respecto, recordemos David, pongo este ejemplo, cuando en su momento más triste, en el momento de su caída en pecado, en el momento en que él se sentía sucio, culpable, ¿sí?, él sintió orando al Señor, buscó a Dios y le pidió perdón, o en oración. Y en el Salmo 32:6 dice: por esto orará, Salmo 32:6, por esto orará a ti todo santo, todo hijo de Dios. Vos, todo hijo de Dios, orará en todo tiempo en que puede ser hallado. Es decir, clama al Señor a tiempo, buscalo al Señor a tiempo, orá a tiempo, colocale tus planes a tiempo, poné al Señor delante tuyo y clama a Él. ¿Qué decir justamente también de aquel pasaje famoso, ¿no es cierto?, de Jeremías 33:3? Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así que este es otro punto donde podríamos llenar de textos bíblicos. Pero yo creo que el énfasis de estos puntos de este estudio te van a llevar justamente a buscar esos textos bíblicos y a descubrirlos de una manera fundamental y determinante para tu crecimiento espiritual. Bueno, llegamos al último punto, y es el punto número 10, en donde tenemos que buscar del Espíritu Santo para tener una mente espiritual. Para tener una mente espiritual, una mente plena, se debe pensar desde el Espíritu. Es decir, el Espíritu debe producir la pulsión, la fuerza de los pensamientos. Es el Espíritu el que debe iluminar la mente para justamente quede adornada tu mente con los mejores pensamientos. Así que es el Espíritu Santo el que debe justamente diseñar en tu mente las mejores ideas. Es el Espíritu Santo quien debe perfumar tu mente para los mejores sentimientos, para los mejores vínculos. Es el Espíritu Santo. Necesitamos del Espíritu Santo. Y también hay cantidad de textos que podríamos colocar aquí, pero yo voy a colocar el de Gálatas 5:25. Gálatas 5:25, que dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, recibimos la vida espiritual por el Espíritu, la salvación,
la santificación por el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Nuevamente el presente activo, un presente activo. Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Siempre suelo finalizar en muchas de las disertaciones y mensajes de la palabra del Señor con esa palabra tan especial, ¿no? Entonces, si queremos desarrollar una mente espiritual, una mente plena, entonces caminemos siempre tomados de la mano de Dios. Dios te bendice. Hasta el próximo estudio.